Shabbat Shalom. Damos bienvenida a todos los que están conectados en este momento por Instagram. La educación, Shabbat Shalom, por sentarse. Gracias. Estamos transmitiendo de la congregación Unidad Judía de Jacob, Caracas, Venezuela. Felicitamos también a nuestras hijas de aquí de Alto Mirandino, Bellajó, Alto Mirandino, de Maracaibo a Bellajó, Maracaibo, también a todos ellos, Shabbat Shalom. La porción de esta semana lleva por nombre de Adortejar, que significa literalmente cuando hagas subir. Es una referencia al acto físico del sumo sacerdote Aarón de subir hacia la menorá, el candelabro, y ha descendido de las 7 lámparas que hacían subir la llama cuando se encendía. Por extensión, la frase se traduce al castellano cuando haga encender o cuando encendieres. Se explica entonces el deber de Aarón, del sumo sacerdote y sus hijos, de mantener encendida la lámpara sagrada diariamente. En la parashá se da una explicación detallada de cómo debe elaborarse dicha lámpara. Debe ser de oro puro, labrado a martillo, siguiendo el modelo que el Eterno le había dado a Moisés allá en el monte Sinaí. También la parashá, la porción de esta semana, explica el proceso por el cual los levitas debían ser purificados para estar listos para el servicio sagrado al Eterno. Ella para allá también introduce el recurso del Pesaj Sheni, el segundo Pesaj. El Pesaj es la Pascua. Esto debido a la súplica que dieron un grupo de hebreos que estuvieron privados de no poder celebrar la Pascua en tan alto olor debido que por razones litúrgicas estaban impuros espiritualmente aún por la sepultura a sus prójimos. Entonces, este grupo ruega a Moisés una segunda oportunidad para la cual fue concedida y por el Eterno, obviamente. Y aquí es donde nace la costumbre de hacer 2 cenas para la Pascua. La parashá además nos cuenta la manifestación visible de la presencia divina, la Shejinah de Dios, en forma de una gigantesca nube que cubrió el tabernáculo, el Mishkan, el día en el cual fue inaugurado el Mishkan.
en la noche tomaba la apariencia de una nube, de una columna de fuego, y de día una nube que opacaba, daba sombra al campamento, de inclemente sol allá en el desierto. La Parashá también nos presenta las instrucciones dadas a Moisés para mover los campamentos. Información, tribu por tribus. Cuando la nube se movía, ellos se movían. Cuando se detenía la nube, ellos se tenían que detenerse. Además de esto, la Parashá cuenta el origen de dos trompetas de plata que servirían, dependiendo obviamente del toque, para alistar diferentes grupos para diferentes funciones. Solamente los hijos de Aarón podían tocar estas trompetas. Y también la porción de esta semana registra la queja de los hijos de Israel por falta de carne. Esa fue la porción que leyó nuestro hermano David. Y la solución del Eterno fue dar codornices, en medio del desierto, pero también hubo una gran plaga para castigar a los instigadores, aquellos que instigaron entre el pueblo que habían atentado contra el avance hacia la tierra prometida. Por los recuerdos, por las memorias de Egipto. Recordemos que cuando salió nuestro pueblo de Egipto, vinieron con ellos un gran número de egipcios, gente que no era hebrea, pero se habían asimilado al pueblo hebreo. La Parashá también nos muestra la manera como el Eterno soluciona un grupo de 70 ancianos para que junto a Moisés le ayudaran en los trabajos de cuidado del pueblo. El Eterno tomó del espíritu de Moisés y lo puso en los 70 líderes escogidos. Todos ellos comenzaron a profetizar durante todo el día, pero luego no profetizaron más. Y finalmente, la porción de esta semana nos relata lo sucedido a la profetisa, la hermana mayor de nuestro amado José, con relación por el mal comentario levantado contra su amado su hermano Moisés, lo cual causó que produjera lepra. Por supuesto, no era la lepra que hoy como hoy conocemos, sino fue otro tipo de lepra. De toda la riqueza, de todo esto que hemos hablado hoy, porque es una parashá que, como decía David cuando pasó, es bastante numerosa, hay bastantes enseñanzas, pero yo quiero hacer el siguiente comentario respecto a la menorá, los 7 brazos de la menorá. ¿Okay? Eso está en el capítulo 8, versículo 2 de Número.
y salta una pregunta: ¿por qué la lámpara sagrada, la menorá, tenía 7 brazos? Hay varias respuestas que los sabios de bendita memoria han interpretado. Las respuestas que han dado, uno afirma, es una referencia a los 7 días de la creación. Otro, una referencia a las 7 naciones que el Eterno permitió a Moisés exterminar en sus días. Otro, a los 7 rangos, vamos a poner la primera lámina, de carácter humano, indicando así algunas almas se destacan en la característica. Por ejemplo, aquí dice Gesed. La característica sería amor y benevolencia. La otra, Yehudah, autodisciplina y temor a Dios. La tercera, Tiferet, armonía, compasión. La otra es Nesach, ambición. La otra es Hud, Ojot, humildad, devoción. La otra es Yesod, comunicación, conversión. Y la última, Malhut, realeza, receptividad. Con todos estos calificativos, formamos una menorá con estos 7 calificativos. Una menorá de 7 brazos, irradiando 7 cualidades de luz que deben alumbrar al mundo. Los Mesías de Yeshua en Mateo capítulo 5, versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo, por tanto así alumbre vuestra luz para que vean vuestras buenas obras y traigan honor a vuestro Padre en los cielos. Debido a esta realidad que nuestro Mesías nos hace conocer, la realidad de conexión con la menorá, somos hijos de luz, no somos hijos de la oscuridad. Como vemos, todas estas enseñanzas sobre la menorá tiene sentido y se vuelve edificante para el alma, para el Shema. Sin embargo, hay un simbolismo adicional que no podemos perder: la responsabilidad de los hijos de Israel de llevar la luz de la Torá a las naciones. Por eso, mi hermana esposa en su programa radial, ese es el propósito realmente de nosotros, de la comunidad judía de Jacob, de llevar la luz de la Torá a las naciones. Por eso acá siempre nos están visitando personas que escuchen el programa, les gusta, les llama la atención y vienen, y muchos se quedan. Esto es, amado, debemos instruir a las naciones en las leyes representadas por los 7 brazos de la menorá.
Veamos lo siguiente. Salomón regó 70 naciones. Y según la Escritura, ordenó construir 10 candelabros. Y lo formó en 2 grupos, de 5 y 5, mirando frente al lugar santísimo. Eso lo podemos ver en 1 Reyes, capítulo 7, 49. 10 lámparas por 7 brazos, cada una 10 por 7, 70, da un total de 70, lo cual es una referencia a las 70 naciones, las cuales Salomón reinó en aquel entonces. Ahora bien, dice la parashá, está escrito en el capítulo 8, versículo 4, la forma que fue hecha. Ahí hay una palabra donde se usa un verbo, el verbo es asá, como usted viene ahí, cuyo valor profético es 375. Esto es, por ejemplo, la Ay vale 70, ahí es la Sin vale 300 y la Ei vale 5. Esto da un valor profético de 375. Ahora, al mismo tiempo, vamos a ver el nombre de Salomón, Shlomo, en hebreo. Tiene el valor profético también de 375. La Shin, aquí ya es una Shin, vale 300, la Lame 30, la Men 40 y la Ei 5, da un total de 375. ¿Casualidad? No sé. Por lo tanto, hay una conexión, hermano, profética, realmente, entre ambas palabras. Toda vez que se comparte el mismo valor, y esa es una alusión que indica la responsabilidad de Israel de dar a conocer a la luz de la verdad a las 70 naciones de la tierra, que comprende el total de la humanidad. Para más evidencia, el primer versículo, el primer pasú de Génesis, capítulo 1, versículo 1, tiene en hebreo 7 palabras. La palabra sería Bereshit bara Elohim et Hashemayim ve'et haaretz. En el principio, Adonai creó los cielos y la tierra. Aquí vemos que incluye a toda la tierra y por extensión a las 70 naciones. ¿Quién me sigue? Amén. Pero al mismo tiempo, cuando el Eterno introduce los 10 mandamientos, usó la frase siguiente: y habló Elohim todas estas palabras, diciendo que en hebreo forma un total de 7 palabras, como está escrito en hebreo: Vayedabé Elohim et kol alabadim ha'ele lemor. Eso 21, o Shemot 21. Así pues, por 7 palabras se introduce los cielos y la tierra, y por 7 palabras los miembros de Dios. Ahora bien, no debemos olvidar que tenemos 613 versículos. En la época de Mashiach había 313 versículos. Hoy por hoy
no todos están activos. Para los que nos visitan, que muchas veces escuchan que nadie puede cumplir los 613%. En aquella época se lo podía cumplir, porque no es que una persona, un hebreo, va a cumplir los 613%. Esta es una información que estoy dando que nos visitan. Ven que el rey tenía una lista de mandamientos, preceptos que tenía que cumplir. El levita tenía una lista de preceptos que cumplir. El colocador igual, el pueblo igual. Los que tenían tierra para sembrar, otro grupo de preceptos. Los que tenían ganado vacuno, otros preceptos. O sea, no todos tenían que cumplir los 613 preceptos. Otros se cumplían dentro de Israel y otros se cumplían fuera de Israel. Es por eso que nosotros debemos decir, sí se podía cumplir. A lo que a mí me pertenecía cumplir, yo lo cumplía. A que lo tenían que cumplir ellos, lo cumplían ellos. Un total con los mandamientos que se le dieron a los hijos de Noah, ¿verdad? Que dicen, inclusive, de Noah, son 7, entonces, 613 más 7 son 620. ¿Okay? Hay algo que yo difiero, pero bueno, estoy dando como una información, no para que sea tal como tal. Cuando el Eterno entregó los 10 mandamientos a los hijos de Israel, donde estaban presentes tanto israelitas como conversos, provenientes de Egipto, como dije al principio, cuando salieron los hebreos y también salieron muchos conversos. Eso está en Éxodo 12, 48, 49. Usó precisamente 620 palabras que conforman los 10 mandamientos, indicando con esto que la Torá tiene también una porción para las naciones, porque es evidente que 313 mandamientos para Israel y para las naciones 7. Conforma el número 620, que fueron las palabras usadas para entregar los 10 mandamientos representativos en todos los mandamientos. Por otro lado, el libro Apocalipsis o Revelaciones nos encontramos con Mashiach en medio de Shevat Menorot, o sea, 7 lámparas. Shevat Menorot, 7 lámparas. Sagrada en el capítulo 1, versículos 12 y 13, que se corresponde con el significado del número 7 en nuestro análisis. Ahora, vamos a leer, ahí vamos a ver, ahí está, ahí tenemos a Apocalipsis, ¿verdad? El capítulo 1, versículo 12 y 13, que dice: y me volví para ver la voz de que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho
con un cinto de oro, que se aparten de la contaminación. Perdón, hasta ahí. Ok. Y entonces vemos acá, por consiguiente, el Mesías acá nos está diciendo de la responsabilidad de la comunidad judía que llegue el Mesías, la comunidad judía necesita de dar a conocer la luz de la Torá a las naciones. Ahora, en concordancia con lo que dijo en los días de su vida Mashiach acá en la tierra, que los judíos que le seguimos somos luz del mundo y sal de la tierra. Amén. Luz. Somos luz, ¿verdad?, del mundo y sal de la tierra. Esto lo dijo Mashiach cuando estuvo acá en la tierra. Ser luz y ser sal tiene que ver con nuestra responsabilidad con las naciones. Por tanto, ante la pregunta que hice al principio, ¿por qué la Torá tiene 7 brazos? Ahora podemos responder apropiadamente, debidamente, una referencia a la responsabilidad de los hijos de Israel de llevar la luz de la Torá a las naciones. Y esto es instruir a las naciones en las leyes representadas por los 7 brazos de la menorá. ¿Por qué los 7? Porque esa es la costumbre que tienen nuestros hermanos mayores. Pero ¿qué nos dice Hechos 15? Que vamos a ver allí, dice 15, 20, 21. Cuando hubo aquella inquietud de los hermanos que estaban llegando a los pies de Mashiach a través de la palabra expuesta por los apóstoles, ¿verdad? Había una inquietud de un grupo que debían de circuncidarse y hacer tal como ellos lo hacían. Nosotros hemos estudiado y hemos aprendido de que eran aquellos conversos que antes de haber venido Mashiach, ¿verdad?, de haber expuesto el ministerio de Mashiach aquí en la tierra, ellos se habían convertido al judaísmo. Y obviamente ellos habían pasado por ritualmente por algunas cosas que les exigían en aquel entonces. Una era la circuncisión. Entonces hubo ese debate allí en el capítulo 15 de Hechos de la gente que venía a los pies reconociendo a Mesías, que querían entrar a formar parte del pueblo de Israel, y estos no se los querían permitir, a menos que ellos se circuncidaran como ellos lo habían hecho. ¿Y qué pasó allí? Es que Escalín, ¿verdad?, de los ancianos del centro, ellos pusieron unas condiciones. Ahí dice, sino que se les esquiva, que aparten de las contaminaciones de los ídolos, es una. De la fornicación, 2. De no comer ahogado y de sangre, 4. De provocar. Pero ¿qué dice más luego? ¿Qué dice el otro versículo? Porque Moisés, de tiempos antiguos, tiene en cada ciudad, en cada sinagoga, quien lo predique en la sinagoga
donde es leído cada día de reposo en cada Shabbat. Hoy. Si ellos en cada Shabbat iban a aprender la Torah, ¿verdad? Y ponerse allí porque prediquen para que en casa lo prediquen en la sinagoga. Hay una versión que dice porque se lee las cátedras de Moisés. Igual las cátedras de Moisés, la Torah. Y en la Torah están los 613 preceptos. Lo que se estaba haciendo aquello, conservar primeramente para entrar al grupo estos 4 mandamientos, que serían como 7 mandamientos universales que llaman nuestro hermano. No sé si me di a entender. ¿Sí? Entonces, cada tal ordenanza incumbe sobre todo judío, pero de manera especial sobre los discípulos del santo maestro de nuestro Mashiach Yeshua, en vez de acogida de la casa de Israel, de la casa de Israel, la casa real de David, por supuesto. Si queremos ser fieles a su llamado, nos es impuesta la necesidad de llegar a la tierra por este conocimiento de la Torah. ¿Para qué? Para que impere la justicia, la paz, tanto como sea posible, y dependa de nosotros, pues esto dará sabor a la vida del hombre y se preservará la corrupción como la sal preserva el mundo material. Amén. Por otro lado, el hecho de que los 7 brazos de la menorá provienen no de una pieza separada, sino de un tronco común, significa que aunque seamos muchos, como hoy acá, ¿verdad?, debemos procurar siempre la unidad del espíritu en vínculo de la paz. Amén. Amado, muchos miembros, somos muchos miembros de un solo cuerpo. 7 brazos, 7 luces, 7 lámparas, más una menorá. Piensa en la menorá. La menorá tiene como aproximadamente más de 40 piezas, lamparitas, flores, esferas, en fin, de un bloque macizo de oro y formando toda una sola menorá. Aquí somos varios, somos muchos, pero uno, el Mashiach Yeshua. Amén. Además de esto, no solo la menorá es una unidad en su forma, también es una unidad en su propósito, pues todas sus luces, todas las luces, las 7 luces, deben apuntar a un mismo lugar, hacia el centro. Nosotros debemos apuntar, somos muchos, pero debemos apuntar a una sola meta, a un solo punto, Jesús Mashiach. Amén. De esto debemos aprender todos nosotros. 7 llamas saliendo de las 7 lámparas, más todas dirigiendo su luz hacia un mismo lugar, como buscando una misma meta, un mismo sentir. Eso es lo que nosotros vamos acá, venimos acá, buscando la misma meta, el mismo sentir. No dividido, porque el que divide pasa. Podemos ser diferentes, mas siempre buscar el mismo objetivo. Podemos definir
mi opinión, como el jueves, mi hermano David, edificó un punto que yo puse. Pero sin embargo tenemos que cambiar, porque no quise hablar en público. Pero realmente, pero la motivación, amado, tiene que ser la misma. Un mismo Señor, un mismo Dios, un Padre para todos. Un solo pueblo, un solo Mesías, un solo reino que debe establecerse aquí en la tierra. Amén. Amén. Hablemos de amén. Palabra hebrea, no es cristiana. No es que la palabra aleluya, no es palabra cristiana. Amén. Palabra hebrea. Que todos conocemos. Y hablando de la grimaltea, ¿qué es la grimaltea? El grimaltea es cuando convertimos las letras en números, obteniendo su valor numérico, es decir, su grimaltea o grimaltea. Estamos estudiamos que la primera en las clases de hebreo que nos llamamos David, Ponce, Da, Emoé. Las letras de alfabeto, la letra Alef es 1, la B 2, la Gime 3 y así sucesivamente. Pero él dice que a partir de la acción comenzamos a contar las decenas. El valor de la letra yo, que era más pequeña, la que llamamos por ahí tilde, es 10. La letra Haf, 20. La letra Lame, 30, y así sucesivamente. Calculemos el valor numérico de la palabra amén. Ahí hay Alef 1, Men 40, Nun 50, Sumeto 91. El valor numérico de la palabra amén es 91. Hay muchas maravillosas historias e ideas sobre él. ¿Sabían que cuando oímos una verajá, una bendición, debemos de contestar amén? Algunos piensan que esto es simplemente una buena costumbre. Sin embargo, debemos saber que según la halajá, la ley judía, es una obligación contestar amén cuando se escucha una bendición. Recuerden, siempre contesten amén y dije siempre Shabbat. Cada semana. En voz alta, porque con esta exclamación se destruyen todos los ángeles acusadores y se anulan todos los malos decretos. ¡Amén! Aprendemos rápido, aquí se puede. Sabían también que cuando una persona contesta amén y Jesús Rabá, con mucha concentración, camará, se anula un veredicto malo de 70 años. ¡Amén! Bien, ok, hasta aquí la grimancia, allá. Permiso.
Otro punto de la presa. Debemos esperar siempre que aqueja los hijos de Israel. Como nos dice la Torá, aconteció que el pueblo se quejó a oído de Hashem, y lo oyó Hashem, y ardió la ira, y se encendió en ellos fuego de Hashem, y consumió uno de los extremos del campamento. Después de ser testigos oculares de los grandes milagros realizados a su favor en forma diaria, no obstante, levantaron queja delante del Eterno. Ante la dura realidad del desierto, obviamente es duro un extraordinario desierto, mucho más antes que hoy día. Hoy tú puedes caminar o usar una camioneta de esas con aire acondicionado. La pregunta que se hicieron los llevó a dudar y ellos a la queja, los llevó a la duda y a la vez a la queja, porque justamente eso es lo que pasa, que cuando nosotros dudamos de la provisión de Dios, nos quejamos. ¿No sé? Amén. ¿Qué comeremos aquí? Preguntaron. ¿Qué vamos a beber? ¿Cómo nos vamos a vestir? Si solamente trajimos una mula, porque salimos volando. ¿Cuándo veremos la promesa de la tierra prometida? ¿Cuándo se va a cumplir? En vez de alegrarse por las bondades del Eterno, cada día, lo que hicieron fue quejarse, refunfuñar y amargarse la vida tanto como al pobre Moisés. Pobre Moisés. Los líderes debemos estar preparados para soportar esta gran debilidad que se repite generación tras generación. Por eso, nuestro Mashiach Jesús dijo: no estéis afanados, ansiosos por vuestra vida material. ¿Qué comeréis o qué vistiréis? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿No es la vida más valiosa que la comida? ¿Y el cuerpo más valioso que el vestido? Si se quejaron como ustedes, con toda su grandeza, ¿qué podemos esperar nosotros? ¿Qué podemos esperar? La Parashá nos dice que esta queja fue malo a los hijos, a los oídos de Dios. De esto aprendemos que todo lo que hablamos abajo se escucha arriba. Y el resultado de la queja y la murmuración fue el juicio divino que cayó sobre los rebeldes, como está escrito: el fuego de Elohim se derramó fuera, consumiendo el borde del campamento. Ese será el final de los revoltosos, amados. Ese será el final de los rebeldes, porque la queja y las murmuraciones no hacen otra cosa que alejar la presencia divina del campamento de los santos.
no te quejas tanto, estás alejando la presencia divina de tu hogar, de tu misma vida, y causar que la ira divina se encienda contra aquello que impiden a los hijos de Israel continuar su avance hacia la promesa dada por el Altísimo. Tristemente en toda la comunidad hay representantes de estos dos grupos. Los que viven quejándose y murmurando de todo. Los que viven dando gracia y bendiciendo al Eterno a pesar de todo. Amén. Y aquí en Perejón tenemos que hacer segundo grupo. Amén. El primero, Amén. palabra, hablamos. Amén. La actitud de Moisés, no obstante, debe ser la actitud del verdadero líder. Moisés, ¿qué hizo? Moisés oró a Elohim y el fuego desapareció. Un líder no puede responder con ira ni con rechazo, sino amarse de amor, del amor y la paciencia del Eterno. Más bien orar para que los rebeldes, los revoltosos se arrepientan y exhortarles a que se vuelvan de sus malos caminos al Eterno. No es fácil, hermano. No es fácil, pero tampoco es imposible. Si de verdad el Eterno nos ha llamado a servir, porque no es solamente, como siempre digo, no es solamente el llamado es para mí, o a los morir, no, es a todos a ustedes. Entonces, justamente con el llamado viene la habilidad sobrenatural del amor, de la paciencia, de la misericordia hacia los que se oponen. Por si acaso, el Eterno le conceda arrepentirse a tiempo a fin de que no sea consumido por el fuego de la ira divina. No vaya a ser que el Señor sople su fuego y vaya a quemar el Dios ante uno. Shalom, shalom. Me pido de los que han conectado al integral que le pido por favor que denle like, suscríbase, suene la campanita, que haga su comentario. Lo vamos a agradecer. Shabbat shalom.